tema de hoy, el poder de la humillación. El poder de la humillación. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 5, al versículo 12, y dice de la siguiente manera. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese a nadie, sino que ve, y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El poder de la humillación. Acabamos de leer varios versículos, un contexto de la Biblia, donde un hombre, un leproso, ve que venir a Jesús. Ya este hombre se supone que había oído hablar de Jesús, porque para acercarse a Jesús ya debió tener conocimiento de que había un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Galileo, que andaba sanando, que andaba mostrando poder y que andaba mostrando el reino de los cielos en la tierra. Este leproso, cuando vio que venía Jesús, hizo un acto de humillación. Corrió, dice la Escritura, y se postró con el rostro a tierra y le clamó y le dijo: Señor, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Humillado al Señor, se postró. Su actitud fue la de David del Salmo 51. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. El Señor, al ver la actitud de este hombre leproso, su humillación, le dijo: quiero, sé limpio. ¿Cuál es la actitud que nosotros utilizamos para acercarnos al Señor muchas veces para pedirle el bien necesitado? ¿Será que nosotros tenemos esta actitud de este leproso que se humilló al Señor? Yo en este tiempo oigo a muchas personas que le hablan, dicen que le hablan al Señor de tú, que le hablan de esa manera y el Señor les oye y el Señor se les aparece y el Señor debe ser un trato muy especial. Un trato de amigo, debe ser un trato de amigo, pero aún entre más amistad, más respeto, entre más confianza, más respeto hacia el Señor. Es un acto de reverencia, reconociendo la autoridad y el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este hombre se postró en humillación. La Biblia habla del centurión que no se postró físicamente hablando, no se arrodilló, no se inclinó, pero venía postrado en su corazón. Y Jesucristo lo reconoció y dijo: yo no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre, porque este hombre le declaró unas cosas a Cristo. Se humilló y le dijo: yo soy un hombre que estoy en autoridad y bajo de autoridad, pero yo reconozco tu autoridad sobre todas las cosas, Señor. El leproso se humilló porque el leproso no estaba
Él no tenía autoridad sobre nadie, porque los leprosos en ese tiempo eran sacados de las ciudades, eran apartados y tirados a una colonia, a un lugar donde nadie se le podía acercar. ¿A quién mandaban ellos? Si más bien ellos estaban a la misericordia de la gente. Dos cosas diferentes. Aquel que tenía autoridad se humilló delante de Jesús, y aquel que no tenía autoridad se postró delante del Señor. Quizás tú no tengas autoridad hablando en la congregación, tú no tengas autoridad lo suficiente, o tú estés bajo autoridad de algo. Debemos postrarnos delante del Señor, porque Él es nuestra máxima autoridad. Si nosotros reverenciamos a las autoridades físicas que conocemos, tanto civiles, militares como espirituales, nuestra actitud con el Rey de Gloria es de postración total. Debe ser así. Y más aún estando en medio de una gran tribulación, de una gran enfermedad, porque esta enfermedad que tenía este hombre era una enfermedad que provocaba el aislamiento, el rechazo. Pero se acercó a Cristo y Cristo lo tocó, porque a estos hombres no lo podían tocar. Cristo lo tocó y dijo: sé limpio, sé sano, quiero hacerlo. Cristo vino a sanar a la gente. Todo el que esté enfermo y le dice a Cristo: sí, hágase tu voluntad, si quieres sanarme, Señor. Cristo vino a eso y te envió a eso, a sanar a los enfermos. Hermano Alfredo, por su comentario. Amén, hermano. Qué bueno el tema del poder de la humillación. Qué importante es cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. Podemos ver en este pasaje un ejemplo claro de que cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor, haya misericordia de Dios, y el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere ayudarnos, quiere libertarnos. En cualquier enfermedad que nosotros tengamos, el primer paso es buscar al Señor, ir delante de su presencia, humillado, para nosotros poder alcanzar la bendición de la sanidad para aquellas nuevas personas que están enfermas y que desean ser sanos por el Señor. Hemos conocido también personas que son antiguos, que se han orado por ellas y se les ha preguntado: ¿quieren aceptar al Señor? Y dicen que no. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos conocido diferentes tipos de caracteres, hemos conocido diferentes tipos de personalidades, pero no seas tú este tipo de persona que quiere recibir un favor de parte de Dios, pero no quiere nada con Dios. Eso es hipocresía. El Señor es su misericordia. El Señor es su misericordia. Permite que venga delante de tu presencia para mirar tu actitud. El Señor se humilló. El Señor se humilló. Él fue el primero que se humilló. Y nos da este ejemplo a cada uno de nosotros. Él siendo allá en el reino de los cielos, aquel ángel poderoso, en el reino de los cielos, se humilló y se convirtió en ser humano como nosotros. Dejó de ser rey allá en el reino de los cielos para venir aquí a la tierra a que lo golpearan, a que lo maltrataran, a que lo humillaran, a que lo escupieran. Se humilló hasta lo sumo. Dice la escritura aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 33, dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí está hablando del Señor. Y también dice que Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este tiempo hay muchísimas personas que no queremos humillarnos delante de la presencia del Señor. Y no queremos hacer esto delante de la presencia del Señor. Nos hemos convertido en personas altivas. Y las personas altivas, la Biblia dice que el Señor las mira de lejos. Las personas altivas, dice la Escritura que el Señor las mira de lejos, pero si nosotros venimos delante de la presencia del Señor con este acto de humillación, el Señor puede sanarnos, pero no solamente buscar la sanidad divina,
sino también a buscar el poder divino de Dios, porque cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor en ayuno, en vigilia, en matutino, en lectura de la Escritura, en el aprendizaje de lo que es lo justo, lo bueno, lo bonito de Dios, el poder de Dios baja a tu vida. Humillarte, cuando tú aprendes a comportarte como un verdadero cristiano, tú te humillas. ¿Sabes por qué? Porque vienen muchísimas personas a ti y de repente te hacen cualquier acto. Pero tú, como eres una persona de Cristo, tú dejas pasar todo esto por alto. Las personas piensan que te han humillado o que te han insultado o que te han menospreciado, pero no. Tú estás dando un buen testimonio y estás siendo exaltado por el Señor. Estás siendo lleno del poder de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Nosotros, cuando tenemos esta actitud delante de la presencia del Señor, nos humillamos, alcanzamos la misericordia de Dios, alcanzamos la buena voluntad de Dios, alcanzamos esa misericordia de parte de Dios, que Dios nos mira a nosotros y dice: oye, este muchacho o esta muchacha verdaderamente merece mi atención, está humillada delante de presencia. La Biblia habla de que David, cuando perdió el hijo que había tenido en pecado, dice que él se humilló. Miren esto, él se humilló delante de la presencia del Señor, pero el Señor no le respondió, porque él se estaba humillando en pecado. Cuando tú te humillas en pecado delante de la presencia del Señor, no vas a obtener respuesta favorable a lo que estás pidiendo. Pero cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor, estás practicando la justicia, y Dios en su justicia te va a bendecir, te va a ayudar, te va a saltar y te va a dar a recibir lo que le estás pidiendo. Probablemente tienes que creer. Hay una diferencia cuando te humillas en pecado, como se humilló David cuando había cometido el pecado. Se humilló, se vistió de cilicio, hasta se acostó en el piso y tuvo días ahí humillado, pero el Señor no le hizo caso. Entonces debemos de tomar en cuenta esto. Ayer conversaba con una persona y la persona me daba a entender a mí un versículo de la Biblia que era una promesa, que decía que ninguna persona se va a levantar contra el cristiano. Ella me lo daba a entender así. Y entonces ella tomaba esa palabra y yo le explicaba a ella que estos versículos son promesas de Dios para nuestras vidas, pero nosotros debemos de comportarnos conforme a la Escritura, porque si tú te estás comportando mal, este versículo no va a traer la promesa a tu vida. Entonces, esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta. La Biblia dice en el libro de Josué, cuando el Señor empieza a hablar, le da las indicaciones a Josué y le dice: mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Si tú haces esto, yo voy a estar contigo. Josué hizo todo lo que el Señor le dijo. Y más adelante, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 12, dice que él estaba en una batalla y la batalla arreciaba, y dice que él le dio una orden al tiempo y el tiempo se detuvo. Y dice justamente en el versículo 12, dice: y Dios atendió la voz de un hombre. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor trae sus promesas en nuestra vida. No es que nosotros vamos a leer la palabra y vamos a tener la promesa para nosotros porque somos cristianos. No, si te estás portando mal no vas a tener ninguna promesa. Tienes que humillarte delante de la presencia del Señor y cumplir con la Escritura, trabajando nosotros. Así es, mi hermano. En este tiempo, muchos de los cristianos, de nuestros hermanos cristianos, han tomado la Escritura en forma literal, sin profundidad, sin entendimiento. Y por esta causa, el pueblo perece. Porque la Escritura dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La Escritura es Espíritu, y como tal debemos internalizarla entre nosotros como Espíritu. Espíritu vivificante, palabra viva. Entonces, esta palabra viva nos trae a la humillación, una forma de acercarnos al Señor en justicia. Es justo que nos acerquemos al Señor en arrepentimiento, en fe, creyéndole que aunque el tiempo de mi sanidad no esté para mí todavía, debo esperar, debo mantenerme, debo tener paciencia.
aunque el beneficio por la cual estoy clamando, por la cual me estoy humillando, por la cual hago mis oraciones, todavía no ha llegado a mí, debo seguir y redoblar el esfuerzo, mantenerme humillado al Señor, porque el Señor tiene un tiempo para todo, para responderte. El Señor debe cerciorarse de que esté sano para recibir el bien común. Y como una persona estando enfermo puede esperar estar sano para recibir la sanidad. Fíjese algo, este hombre leproso estaba enfermo físicamente, su enfermedad era visible, pero había una enfermedad que él tenía, una posesión que él tenía a nivel espiritual. Y él, cuando lo llevan, cuando lo aíslan, yo creo que ese hombre, según la ley que ellos practicaban en aquel entonces, clamaba a Dios y estaba resignado a esperar la sanidad de Dios, porque no había otra forma. Este hombre debió conocer la ley, debió conocer, según como a ellos desde el nacimiento lo instruían en el libro de la Torá. Muchos en aquel entonces entendían que vendría un Salvador, un sanador, un hombre que sería enviado a libertar al pueblo de Israel. Y cuando este hombre oye hablar de Jesús, este hombre se preparó y dijo: hoy esta es mi oportunidad. Pero no le citó las escrituras: Señor, tú tienes que sanarme, a juro. No, él fue y le dijo: si quieres, Señor. Pero él confiaba de que Jesucristo había venido con esa tarea de sanar. Y era su turno, era su momento. Solamente no dejó pasar la oportunidad. Y hay muchos de nosotros que por falta de humillación dejamos pasar la oportunidad de ser sanos en el nombre de Jesús. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Hay muchísima gente, muchísimos cristianos que quieren estar con gente mala, que quieren, como dicen por ahí, retratarse con ellos, porque son influencias en las comunidades, porque son influencias en el gobierno, porque son influencias en los sitios de trabajo, porque son influencias en muchos sectores. Influencias de todo tipo. Tienen dinero, tienen muchas cosas que llaman la atención. Influencias. No te juntes con esta gente, dice el Señor. Júntate con la gente de bien. Busca a la gente de bien. Edifica tu vida con la gente de bien. Apártate de esta gente, de los hombres malos. Apártate de ellos. Vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36. El poder de la humillación. En la humillación hay un poder, se desata un poder. A lo que usted se humilla al Señor, a lo que usted se humilla, ojo con lo que voy a decir, mi hermano lo comentó, pero cuando usted acepta la humillación hacia el hombre, en justicia, de parte de Dios, dice la Escritura, que el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Entonces muchas veces el cristiano, porque estas prédicas son para el cristiano, para el converso y también para el inconverso, pero Dios le habla a su iglesia, Dios le habla a su congregación, a su pueblo. Muchos
en un porcentaje muy alto, diría yo con un 80 a 85% del porcentaje de los cristianos que no aceptan que un cristiano de otra congregación ore por ellos. Que un hermano, un vecino que sea de otra denominación ore por ellos. Esto es altivez delante de los hombres. Porque nosotros no somos quien para elegir quién va a orar por uno. El Señor envía a uno de sus santos, a uno de sus hijos, a uno de sus enviados, al que él mejor le parezca, para hacer su obra, para atender una oración, para atender un clamor, para llevar la respuesta. Entonces el cristiano de este tiempo le han enseñado, porque esto viene de escuela de congregaciones, le han enseñado que si no es el pastor de mi congregación, no acepto una oración de nadie. Que si no es un siervo de mi congregación, ni para allá voy a ver, porque me voy a contaminar. Porque eso es lo que le enseñan. Y por esta causa, hay muchísimos hermanos enfermos. Hay muchísimos ministerios truncados. Por esta causa, por la soberbia, por la altivez y la arrogancia que le han enseñado. Y como siempre lo hemos comentado en este programa, el cuerpo de Cristo está compuesto de muchísimos miembros. Dice la Escritura de muchísimos, el cual lo necesitamos todos. Todos necesitamos del cuerpo de Cristo, de cualquier parte del cuerpo lo necesitamos. Vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Piense esto, hermano. En muchas congregaciones pasa esto. En muchas congregaciones pasa esto. Que hay gente que llega mal trajeada, mal vestida, pecador nato. Viene, por decir algo, una prostituta, un homosexual, viene un drogadicto, un borracho, viene un criminal y entra a la congregación y se postra delante del Señor. Y hermano, todo el mundo se le aparta. Todos se le apartan. Es más,
Si pudieran no dejarlo entrar, no entran. Y todo el mundo lo señala. Ese que está ahí es la bicha esa. Ese que está ahí es el malandro, ve el malandro. Vino a pedir perdón. Yo sabía que él tenía que venir a pedir perdón algún día. Aquí todos sabemos que ese es un bicho que se quiere esconder detrás del evangelio. Simón pensó lo mismo y dijo, si este fuera profeta supiera de qué clase de mujer es esa bicha y no se dejaría tocar. Hay muchos de nosotros que no dejamos tocar, no nos dejamos tocar con esta gente. Hay muchos de nosotros que se nos acerca un borracho y lo apartamos, le damos un sacudón. Hay muchos de nosotros que un leproso de la calle se nos acerca y le sacamos el cuerpo. Estas personas vienen humillados a los pies del Señor. ¿Y quién representa al Señor en este tiempo en la tierra? El hombre. Y esta gente viene humillado a hablar contigo, a pedirte un favor. Vienen humillados a buscar una ayuda de parte del Señor por ti, por tu mano, el cual tú rechazas, el cual tú sacudes. Esta gente viene humillado porque no encuentra salida. Pero tú lo rechazas. Porque tú lo que quieres es que venga para ti, a se acerquen a ti, gente adinerada, el cual te puedan dar frutos, el cual puedan traer algo para ti. Pero esta mujer vino y no vino limpia, con la mano vacía, y era una gran prostituta, no vino con la mano vacía. Dice la Escritura que trajo un frasco de perfume caro y se humilló a los pies de Cristo. Se humilló y sus pecados le fueron perdonados. Se humilló. Pero a Simón no le pareció bien esto. Y Jesús le dijo, esta mujer se va a perdonar. Yo voy a colocar algo más. Se va a perdonar. Porque esta mujer reconoció que yo era el rey, reconoció que yo era el príncipe de paz, el sanador. Pero tú estás hablando conmigo, Simón, y tú no reconoces eso. Entré a tu casa y no me has honrado. ¿Cuántos de nosotros el Señor no ha entrado en nuestra casa y nosotros no le hemos honrado? Pero decimos que somos cristianos, que somos salvos. ¿Cuántos de nosotros el Señor no entra en las congregaciones y no le honramos de ninguna manera? Y si hubiera un conocedor de la ley, entonces quiere decir que muchos conocedores de la Escritura en este tiempo hacen lo mismo. Pero esta mujer, en su humillación, se le abrió la visión espiritual y pudo reconocer al Maestro. Ahora, ¿tendrás tú abierto la visión espiritual para reconocer a hombres y mujeres de Dios, a personas que Dios envía hacia ti a buscar un bien o a llevar un bien? ¿Conocerás tú? En la pregunta, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. Ciertamente es así. Vamos a leer acá en la Escritura, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bendito sea el Señor. Es importante
nosotros, hermanos, saber y conocer dos puntos importantes de la humillación. Cuando tú te humillas, el punto número uno es creer que tú crees. Este hombre, del cual nosotros leímos ahorita, en el libro de Lucas, él reconoció al Señor. Creyó en el Señor. El primer punto importante, creer. Porque si tú no crees, ¿cómo te vas a humillar? No te puedes humillar si no crees. Si no crees, no puedes reconocer el poder. Este hombre después reconoció el poder de Jesucristo. Él sabía que Jesucristo podía sanar. Él reconoció el poder que tenía el Señor. Cuando nosotros practicamos este segundo punto, reconocemos el poder de nuestro Señor, entonces nosotros podemos recibir lo que queremos de parte del Señor. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él hay, que es galardonador de lo que pide. Entonces vemos acá estos puntos muy importantes. Tú no te puedes humillar si no crees. No te puedes humillar si no crees. Muchas personas que están dentro del Evangelio no se humillan por esa misma causa. Primero porque no creen. Porque no creen. Y lo principal es creer. La fe, la convicción de lo que tú estás esperando, de lo que el Señor puede darte. Ejecutar esa fe y creer y esperar. Si no la ves al momento, espera que el Señor está allí probándote, mirando, observando. El Señor observó a este hombre y le dijo, sí quiero. Él le dijo, ¿quieres? ¿Puedes sanarme? El Señor le dijo, sí quiero sanarme. Es sano. Hoy el Señor también puede hacer lo mismo contigo. El Señor está observándote. Pero tienes que tener primeramente esa fe, reconocer la autoridad del Señor y humillarte delante de la presencia del Señor. Nosotros vemos acá los ejemplos que la Biblia nos trae de cómo nosotros podemos alcanzar este poder sobrenatural de parte de Dios cuando nos humillamos delante de su presencia. Aquí vemos el pasaje que nuestro hermano acaba de comentar, de esta mujer que se humilló delante de la presencia del Señor. Muchas de las personas que estaban allí no pudieron observar, no pudieron ver la magnitud del sacrificio que esta mujer hizo. Así muchas veces estamos nosotros dentro de las congregaciones, no podemos ver más allá. No podemos ver más allá porque no nos hemos convertido verdaderamente en hombres y mujeres espirituales. Y vemos nada más lo que está delante de nuestros ojos, pero no vemos más allá de lo que está delante de nuestros ojos, que es lo espiritual de Dios. Es lo espiritual. Esta mujer subió delante de la presencia del Señor y alcanzó tanto que hoy en día se nombra en la Biblia. Hoy en día nos trae a memoria el sacrificio y la humillación que hizo esta mujer en aquel tiempo. Quedó para memoria de todas las naciones. Así mismo nosotros cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, nosotros somos peregrinos en este mundo, nosotros somos personas que estamos solamente pasando por aquí, por este mundo. No somos de este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y cuando nosotros creemos en eso, entonces nos esforzamos por acabar la carrera. Así como la acabó nuestro hermano Pablo, y él pudo decir, he acabado la carrera. Pero sobre todo, he guardado la fe. Y muchas personas no guardan la fe y no acaban la carrera. Porque no se humillan creyendo en el Señor. Cuando tú te humillas y crees, entonces acabas la carrera, guardas la fe y alcanzas la salvación. Nuestro hermano Pedro decía, cuida tu salvación con temor y temblor. Imagínate la magnitud de la salvación, que nosotros la estamos tomando como algo ligero, como algo normal. Pero la salvación, mi hermano, hay que cuidarla con temor y temblor, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y es tanto la magnitud de la salvación que nosotros meditamos a estas personas que pueden decir, no, yo estoy bajo la promesa. Pero imagínense, si justo con dificultad se salva, entonces ¿cómo quedará estas personas que están bajo la promesa? Si ellos mismos no cumplen la promesa. Entonces eso es, mi hermano. Primero creer en el Señor, confiar en el Señor y creer.
para que te puedas unir a tu presencia. Cuento rápidamente un testimonio que me pasó a mí. Hace algún tiempo yo estaba padeciendo de un dolor en una rodilla, en una pierna. Y ciertamente tenía días orándole al Señor por esta causa. Pues el Señor no me quería sanar. Digo yo que no me quería sanar por mi mano, porque yo siempre me oro, me ministro yo mismo. Pero esta vez no quería. Y yo estoy orándole al Señor, clamando. Y un día en la mañana, estoy saliendo de mi casa, voy a salir de mi casa, prendiendo mi carro para salir. Saco el carro y viene una hermana, una mujer. Yo cuando la vi, yo dije, esta mujer es de Dios. Cuando yo la vi, y ella me saludó con un amor, me dijo, buenos días, hermano. Yo dije, buenos días, hermano, ¿cómo le va? Y ella se quedó mirándome, yo la miré, y comenzó una conversación. Ella me contó un testimonio, yo la pasé por mi casa. La hermana, si me está oyendo, sabe que estoy hablando de ella. Y yo la pasé por mi casa, nos sentamos y comenzamos a conversar, a hablar de la escritura. Ella me contó su testimonio. Y yo le dije, hermana, ora conmigo. Y yo soy una persona que no le pido oración a casi nadie. Y no es que no la acepte, pero yo no la pido casi nunca. Pero el Señor me llevó a esa humillación en ese día. Y yo le digo a la hermana, ora por mí, ora por mis bienes, porque yo creo que el Señor obra de múltiples maneras y usa a sus hijos. Y si el Señor ha permitido que tú pases por aquí, que yo estoy clamando por mi sanidad, y tú eres la indicada, porque desde que te vi, sentí que tú eras cristiana, ora por mis bienes. Y la hermana oró por mis bienes y fui sanado. Y esta hermana no es de la misma denominación que yo, porque yo no tengo denominación, ellos sí. Yo no le sigo a ninguna denominación, yo le sigo a Cristo. Pertenezco a la iglesia del cielo, no la pertenezco. Entonces, el Señor respondió a mi oración y utilizó a esta hermana. Yo quedé muy agradecido con el Señor. Se abrió una amistad entre la hermana y mi persona en Cristo Jesús. Y sé que es una mujer del Señor. Y el Señor utilizó su vaso. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos aprender. Y tiene que pasarnos a nosotros primero, para nosotros poder hablar de que esto que aparece en la Biblia es real y nos pasa a nosotros. Y el que se humille será exaltado. Entonces yo acepté, yo mismo le pedí la oración. Ella oró, el Señor se glorificó y me sanó. Fui exaltado en el nombre de Jesús. El poder de la humillación. En el libro de Lucas, en el capítulo 23 habla, 23 del 39 al 43, habla de cuando Cristo está siendo crucificado. Los dos malhechores, usted conoce la historia. Uno se arrepintió, uno se humilló y otro se enalteció. Uno reconoció que estaba delante del Rey de Gloria y otros lo tomó como un hombre común, dudando de su majestad, dudando de que él era el enviado, el Hijo de Dios. Esto nos pasa a nosotros también. Esto nos pasa a nosotros. Hay muchas personas que reciben bendición porque reconocen que el Espíritu de Dios mora en una persona que no pertenece a tu denominación. Esto pasa. Pero también pasa lo que el otro malandro le dijo a Cristo. Y así le dicen a los hermanos de otras denominaciones. Esos son unos diablos. Así lo llaman. De esta manera,
están en tiniebla y oscuridad. Y Cristo no les habla porque al que rechazó a Cristo allí en la cruz del Calvario, Cristo no le habló. Y esto es algo que muchísimos cristianos en este tiempo no pueden oír la voz del Señor por esta causa, porque no saben de humillación, no saben de reconocer, no saben aceptar que el Señor Jesucristo, como aparece en el libro del Apocalipsis, las 7 iglesias, también tiene en este tiempo gente, mucha gente que está sirviendo en diferentes denominaciones. Son gente de Él y por la cual Él se manifiesta. Entonces, cuando nosotros vemos al hombre como hombre y no como enviado de Dios, entonces pasan estas cosas. Porque este hombre que estaba en la cruz al lado de Cristo vio a Cristo como un normal y le reprochó. Pero el otro no lo vio como el hombre, lo vio como el enviado de Dios. Y Cristo dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en aquella oportunidad que le conté el testimonio, yo vi al Señor en esa mujer. Dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ella viene en el nombre del Señor a hacer la oración y a traer a la sanidad. A mí no me importa de qué denominación sea. Y por esta causa, porque yo acepté de corazón esta visita del Señor, yo estoy en el lugar donde estoy. Eso es lo que no entendemos. Y fíjense algo, vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 11. Aquí le vamos a mostrar algo bíblico, porque cuando yo hablo algo me gusta mostrarlo bíblicamente. Versículo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por ellos, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Amén. Yo me imagino que Pedro agarró y le cayó a puño a Pablo. Yo me imagino eso, que lo excomulgó, que lo sacó de la iglesia, de la doctrina de Jesucristo. Pablo le hizo ver a Pedro el error y la hipocresía que él tenía. ¿Y quién era Pedro? El que tuvo la revelación, el que el Señor lo exaltó. Pero Pedro se humilló, y aquí no dice que Pedro peleó e insultó, que Pedro se fue, después que se fue Pablo comenzó a agarrar un chisme por allí y hablar de Pablo. No, aquí no dice nada de eso. Aquí lo que se entiende y lo que se puede discernir a través de la Escritura y a través del Espíritu es que Pedro aceptó la corrección que le dio su hermano. Entonces podremos tener nosotros este carácter de aceptar cuando una persona de parte de Dios, como el Pablo, viene y te dice la verdad y te dice la hipocresía que tú tienes. Entonces, más nunca, ni por error, lo vuelves a convidar, ni lo invitas, ni lo aceptas cerca de ti y comienzas a hablar mal de él. No te humillas delante del Señor y reconoce tu error. Oye, este hermano viene de parte de Dios a decirme tal cosa.
Porque nosotros lo que nos gusta es que nos venga cualquier hermano de cualquier parte, esto nos gusta, y nos diga: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, pide por esa boca porque el Señor te va a robar ahorita. Eso es lo que nos gusta. Ahí sí aceptamos a quien sea. Pero aquí la Escritura dice que la gente, que los que se humillaban a Cristo estaban enfermos. Los que se humillaban a Cristo tenían algún padecimiento. Pero los que se creían estar bien, como Simón, no se humillaba a Cristo, lo trataba de tú. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos creemos que estamos blindados y tratamos de tú. No hay respeto, no hay reconocimiento. Miramos de reojo, ahí viene el que se la cree que es, pero a mí el Señor no me lo ha dicho. Porque el Señor tiene que pedirte permiso a ti. El Señor tiene que informártelo, antes de hacer algo tiene que informártelo a ti. Bueno, anda en justicia entonces, y el Señor lo hará. Anda en justicia y haz que el Señor te considere un amigo. Haz que el Señor considere que eres tu amigo, entonces te lo dirá, te lo revelará. No tendrás problema con nadie, porque todo el que venga de parte de Dios ya tú lo vas a conocer, porque el Señor te va a decir: mira, ese es mío, hónralo, como que fuera yo, porque Él me representa a mí, hónralo. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Gloria al Señor. Que el Señor siempre nos da la oportunidad, mi hermano y amigo que están escuchando la radio, de que nosotros conozcamos su palabra, conozcamos la verdad, conozcamos los misterios que están escritos en la Escritura. Y que más a través de la predicación de su propia palabra. Que esta mañana, con el poder de la humillación, podemos ver cómo se ejerce un poder a través de la humillación. Un poder. Vamos a ver acá en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos una promesa maravillosa de parte del Señor. Por eso es que nosotros debemos de permanecer humillados siempre delante de la presencia del Señor. Nuestra humillación va a traer beneficio a nuestra vida espiritual, a nuestra vida beneficio, a nuestra vida física. Porque a través de nuestra humillación nosotros vamos a aceptar, como está nuestro hermano, muchas veces nosotros no aceptamos que venga otra persona de otra congregación a darnos una palabra o a darnos una oración. No lo aceptamos porque somos activos, nos han enseñado a ser activos. En este tiempo, en vez de enseñarnos la verdad, la misericordia, el amor de Dios, nos están enseñando otra cosa. Nos están enseñando a ser activos. Y muchas veces nosotros por eso no crecemos espiritualmente, no alcanzamos esa sabiduría la cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Ignoramos el poder de Dios, ignoramos la fe, ignoramos todo lo espiritual del Señor. Pero debemos de entender y tener conciencia de que todo lo espiritual, de que todo lo físico, proviene de lo espiritual. Dios lo trajo aquí. Dios dijo: hágase, y se hizo. Del mundo espiritual se hizo lo físico. Nosotros dependemos del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual está Dios. Y entonces no quiere decir que dependemos de Dios, porque Dios es espíritu. Y si nosotros somos personas espirituales, entonces vamos a optar por humillarnos delante de la presencia del Señor constantemente. Cuando esto ocurra, entonces vamos a ser verdaderos cristianos, porque esto nos va a llevar a la justicia, nos va a llevar al amor, nos va a llevar a la misericordia, nos va a llevar a actuar conforme a la voluntad de Dios y sobre todo a tener fe y a creer en el Señor. El enemigo siempre va a estar allí. La Biblia dice que anda como león rugiente tratando de devorarnos, constantemente anda tratando de ponernos trampas, tratando de derribarnos, tratando de hacernos pecar de una u otra manera. Eso es lo que quiere, que nos apartemos
del amor, de la misericordia de Dios, de la palabra de Dios, que nos apartemos de la justicia de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere división, quiere dividirnos. Por eso lo ha creado y ha influenciado a tantos líderes para dividir la iglesia, colocando diferentes denominaciones para desunir al pueblo de Dios. Entonces, llevando con esto a que el hombre no se humille delante de la presencia del Señor, a que el hombre sea activo, a que el hombre esté constantemente trabajando por su beneficio propio y no por el beneficio de Dios. Son tantas cosas que nosotros vemos en este día en cumplimiento de la Escritura y debemos de leer la Escritura para poder entender todas estas cosas. Hay un fenómeno de calentamiento global en estos días y las noticias dicen que va a haber ahora más calor. Pero es que la Biblia lo dice. Esta mañana comentaba con un amigo y él me comentaba eso y yo le decía, pero es que eso está escrito en la Biblia. La Biblia dice que en el último tiempo se calentará más de lo debido. Entonces otra profecía más que se está cumpliendo, pero si nosotros no leemos la Escritura, somos ignorantes a estas cosas, no podemos entender el amor, la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces eso pasa cuando nosotros no leemos la Escritura, desconocemos qué es la humillación, desconocemos qué es lo espiritual, desconocemos cómo debemos comportarnos como cristianos, desconocemos tantas cosas que están escritas en la Biblia y no podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, para poder entender todas las cosas, debemos humillarnos ante la presencia del Señor, sujetarnos a Él, vivir una vida cristiana conforme a lo que está escrito y no conforme a lo que nosotros creemos, porque muchas veces andamos conforme a lo que creemos y no conforme a lo que está escrito, y muchas veces porque nos lo han enseñado de esa forma, y muchas veces también por nuestra propia culpa, porque no leemos la Escritura y creemos todo lo que nos dicen y no investigamos a ver si es verdad, si es así, y nos comportamos de esa manera. Entonces, hermanos y amigos que esta mañana están escuchando la radio, hay un poder en la humillación para recibir sanidades, para recibir bendiciones de lo alto, para recibir el poder de Dios a aquellas personas que ministran, que predican. Hay que humillarse delante de la presencia del Señor, en ayuno, en vigilia, en matutino, en la lectura de la palabra. Hay que humillarse delante de la presencia del Señor. Vemos el ejemplo que comentamos al principio, los ejemplos que hemos venido teniendo a través del recorrido de esta predicación, del poder de la humillación. Y es bueno que conozcamos todas estas cosas porque eso nos va a hacer crecer espiritualmente a cada uno de nosotros. Muchas personas de repente desconocen qué es la humillación y pensaban que la humillación era otra cosa, pero cuando empiezan a escuchar esta palabra se dan cuenta de que tienen que esforzarse más, o debemos esforzarnos más, me incluyo yo también ahí, porque para todos, debemos esforzarnos más para alcanzar esa bendición que viene a través del Señor. Sobre todo en este tiempo, mis hermanos, que las cosas están difíciles en el mundo espiritual, todo se está cumpliendo, vemos a cada día más todas las cosas que están escritas en la Escritura, el comportamiento de los cristianos, cómo ha cambiado, todas estas cosas, mis hermanos. Debemos de tener los ojos abiertos, debemos de estar velando, como dice la Escritura, de estar velando y orando, para que el Espíritu nos pueda dirigir, porque si no velamos ni oramos, no tenemos comunión con el Señor, entonces el Espíritu Santo no nos puede dirigir, no nos puede informar, no nos puede guiar, porque no lo tenemos activo en nuestra vida. Es importante siempre tener el Espíritu de Dios activo en nuestra vida para que Él nos guíe, nos lleve, nos diga y nos guíe a la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por cada una de las personas que están conectadas en este momento, que están escuchando la palabra del poder de la humillación. Y es necesario, hermanos, que empecemos a practicar todas estas cosas. Y veamos los ejemplos, como el cual hemos visto, el ejemplo que nuestro hermano colocó, la lectura que hemos leído, y todas estas cosas. Si nos sigues acá en la radio y te gusta la predicación, te animamos a que agarres un lapicito y vayas anotando los versículos y después tú mismo lo vayas leyendo y vayas meditando y vayas entendiendo el Evangelio a través de la predicación. Son temas importantes que de repente muchas veces no lo vas a escuchar en otros lados, o lo puedes escuchar pero de otra forma, pero hoy aquí lo estás escuchando de otra forma y es necesario que lo entiendan. Bendito sea el nombre del Señor, que se acabó nosotros. Así es, mi hermano. Esa es una forma de entender y reconocer que el Señor habla, y habla de muchas maneras, y a través de muchas personas. No está editado a una denominación. En el Salmo 51, el rey David dice, versículo 1,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, David siendo el rey, el hombre el corazón conforme al corazón de Dios. Había pecado, caído en desgracia, pero el hombre reconoció su pecado, reconoció su rebelión, se humilló delante del Señor y fue restituido. Entonces, para recibir algo del Señor, dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás. Humillarnos delante del Señor. Yo oigo muchos comentarios y veo testimonios de personas que le hablan como groseramente al Señor, con demasiada confianza. Bueno, el enemigo se le presentaba al Señor de esa manera. Dice la Escritura que se le presentó al Señor así, también. Y le dijo, dame un chance, pues. Dame un chance para ver qué le hago yo a otro. Pero Miguel le dijo al diablo, dijo que el Señor te reprenda. Él es tu Dios y tienes que tener respeto contra él, con él. Y los demonios respetan la autoridad del Señor. ¿Qué son los demonios? Que tienen más fuerza espiritual que cualquiera de nosotros. Y respetan la autoridad del Señor. Entonces nosotros, que somos los encargados de llevar adelante su palabra, a realizar su obra, debemos tener de la misma manera el respeto, el saber dirigirnos al Señor en humillación. Porque no es igual cuando me consideran amigo, entonces hay confianza y hay más respeto. Porque un amigo no es para faltarle al respeto a un amigo, no es para darle golpeado. Un amigo es para darle con amor, con justicia, con benignidad, acercándose a él. Oye, mi hermano, tengo este problema. ¿Quién es tu hermano? Cristo Jesús es tu Señor. ¿No dice que somos coherederos en Cristo Jesús? Hijos adoptivos, hermanos en Cristo. Cuando Cristo resucitó, dijo, y a mis hermanos, y decirle, que dijo que eran mis hermanos. Y a mis hermanos, y decirle que iré delante de ellos a Galilea. Y a mis discípulos. Y los discípulos le hablaban de Señor, de mi Señor. Mi Señor. Yo no veo en la Escritura que ninguno de los discípulos hablaba golpeado a Cristo. Es humillación, hermanos. Mire, Señor, mira, Chuchito, mira, Chucho. Oye, esa confianza. Pero los apóstoles se dirigían al Señor en humillación, se postraban y le hablaban del Señor, mi Señor. Mi Señor, necesitamos del tu ayuda. Mi Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Necesitamos la intervención de lo alto. Mi Señor, nos enviaste, nos prometiste que estarías con nosotros. Ten misericordia y que tu palabra se cumpla. Una forma de respeto y de humillación al Señor que debemos retomar. El Señor sabe que tiene que ayudarnos. Es un contrato que hicimos. Un contrato. Cuando nosotros nos dirigimos de esa manera a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, quiere decir que hay una influencia en nosotros. Quiere decir que hay algo que está influenciando y nos ha hecho desviar. Porque cuando siendo padre, mi hijo viene y me dice, oye papá, con mucho respeto, pero con cariño y con amor, yo lo atiendo con mucho cariño y con mucho amor. Pero cuando vienen con ínfula, mira tú, pues ya ahí se pasó. Mire, Señor,
necesito, así es litania. Entonces la cosa cambia. Es necesario que aprendamos a humillarnos al Señor. Y para humillarse también hay que aprender. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó mi hermano Alfredo, el evangelista, nuestros hermanos Luis y bueno, en los controles. Y quien les habla, el profeta Luis de la Rosa, les bendecimos. ¡Chao!